Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Para esta época del año es común escuchar que personas, especialmente niños, se vean afectados por la manipulación de pólvora. Sin embargo, a esta situación ahora se le suma el dengue, enfermedad que aún en estas fechas sigue causando estragos en la salud de los hondureños, algunos perdiendo la vida por este mal que se ensaña con los pequeños de la casa. En Cortés los casos de dengue están en aumento y actualmente, en la última semana epidemiológica, se reportan 158 casos y el incremento es acelerado y el impacto de esta oleada de dengue ha sido fuerte, según el representante de la región departamental de salud. Los reportes señalan que se tiene un acumulado de 1.747 casos y es posible que este año se cierre con más de 2.000. Y el grupo de mayor riesgo son los menores de 5 años y los adultos mayores, precisan los médicos de la zona norte, donde a diario se registran entre 20 a 30 personas diagnosticadas con dengue. El médico y diputado Carlos Umaña dio a conocer su preocupación porque la semana anterior se contabilizaron entre 12 y 15 pacientes hospitalizados en promedio en la región del norte. Creemos que andan varios serotipos de dengue. Los inmigrantes han contribuido porque vienen desde la selva del Darién. Hemos notado que este dengue está bien agresivo con los niños. Yo estoy asustado y lamento que los casos siguen en aumento en todo el corredor desde la capital hasta el Valle de Sula, indicó Umaña. En el Distrito Central la situación es similar, con más de 5.636 casos, mientras que en Comayagua el brote alcanzó 3.904 infectados y a nivel nacional el 60% de los casos corresponde a menores de edad, 36% a adultos y el 2,8% a mujeres embarazadas. La Secretaría de Salud suma 31 víctimas mortales por el dengue. En el Hospital Escuela es constante escuchar que menores de edad perecen a causa de esta enfermedad, pero una parte de los fallecidos en el materno infantil proceden de otras regiones metropolitanas, como son las de Comayagua y La Paz. Especialistas señalan que lo principal son las acciones de la población, porque no limpian sus solares y acumulan basura, por lo que el llamado es urgente a tomar las medidas de prevención, porque se prevé que en las próximas 2 semanas pueda haber un repunte de casos. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Muy buenos días, Honduras. Buenos días, televidentes del Foro La Entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros en una emisión más en la que vamos a hablar de una situación imparable en nuestro país, el dengue. El dengue sigue haciendo de las suyas, sigue generando alarma, preocupación. Los niños son las principales víctimas de esta enfermedad que por años y por años no se ha podido eliminar totalmente en Honduras. Sabemos que es una enfermedad epidémica, sin embargo, hablábamos aquí con nuestros invitados antes de entrar al aire que los muertos, por ejemplo, se siguen dando en las mismas zonas donde
se han continuado dando por años y en los últimos meses también por esta enfermedad del dengue. Algo se debe de hacer, pero iniciamos de inmediato con nuestros invitados esta mañana. El doctor Henry Andino, en primera instancia epidemiólogo, nos acompaña esta mañana, doctor. Gracias, licenciado. Qué bueno que podamos hablar de este tema. Lamentar de que terminamos el año con cifras muchísimo más altas de los que habíamos calculado que íbamos a tener. Y parece que el dengue no nos da tregua. Desde el 2019 estamos en una lucha permanente contra esta enfermedad y pareciera que nos resistimos realmente a darle una lucha frontal. Y acá, pues lamentablemente estamos todavía fraccionados, la parte del Estado por un lado, la comunidad por otro lado, la gente que debe tomar decisiones activas sobre esta enfermedad está ahí pendiente de pensar hacerlo y nunca hacerlo, entonces la verdad es que es complejo. También nos acompaña esta mañana en el foro de la entrevista de Canal 11 el doctor Ricardo Rodas, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social. También es médico pediatra. Buenos días, doctor Ricardo Rodas. Buenos días, muy amable. Muchas gracias por la invitación y tener la oportunidad de poder compartir algunos conceptos que son muy importantes para la población, ya que esta enfermedad, pues, como bien dijo el doctor Andino, siempre se mantiene bajo inesperadas brotes que año con año vienen, pero nuestro deber es informar a la población porque hay muchas cosas que pueden hacerse desde la atención primaria que al no compartirse con la población ponen en riesgo la vida de nuestros compatriotas. Entonces, esta es una oportunidad en la cual yo pienso que debemos dar los parámetros claros a la población para que ella entienda que puede hacer mucho para preservar la vida de esta enfermedad en la cual, pues, en mi opinión, nadie debería morir. Sí, saludo esta mañana también aquí en el foro la entrevista al famoso doctor televisión, doctor Ronnie Portillo. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y le digo así porque, bueno, ya comentábamos también, más de 20 años dando consultas, nos decía usted, a través de medios de comunicación gratuita. Más de 26 años sí, de dar consulta gratuita a través de los medios de comunicación y para mí es un honor estar con ustedes y a la distancia, Raúl Valladares, pues por la oportunidad que nos brinda. Sí. Vea, mire, este problema del dengue va a ser imparable. El doctor Henry mencionó algo importante. El sector salud hace una cosa, la población hace otra, el sector académico anda bailando tango a saber dónde. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras desde los años 2002, 2003, se aisló de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud también del sector académico. Esto por la misma segmentación y destrucción que hicieron de la Secretaría de Salud, lamentablemente. Bueno, vea, ¿cuál es el problema básico del dengue? El zancudo, ajá. ¿Y dónde se reproduce el zancudo? En los reservorios de agua. Y desde cuándo en las ciudades importantes donde tenemos el problema no se construyen represas y tenemos la facilidad de agua segura, agua potable a la población. Entonces la población tiene barriles, tiene pilas de reservorio y descuidadas. La última represa que se construyó aquí en Tegucigalpa, por ejemplo, fue desde el gobierno de los militares que quedó el diseño, lo empezó a construir Suazo Córdoba, Ascona, terminó el gobierno de Callejas, inaugurando, creo yo, el doctor César Castellanos Madrid, la última represa, la Concepción. Y me recuerdo de eso porque yo fui uno de los que trabajé en la comunidad de la Concepción de Río Grande en la inauguración de un centro de salud que nadie lo quería abrir, que fue una promesa de los políticos de ese tiempo. Y la comunidad, cuando me tocó a mí como estudiante ir a Concepción de Río Grande, la gente no salía de sus casas. Cuando yo estuve las 4 semanas ahí, antes era medicina preventiva, el rural, las 4 semanas, en esas 4 semanas logramos abrir el centro de salud de la Concepción de Río Grande y la gente ya tenía sus equipos de sonido a todo dar, las puertas abiertas, ventanas abiertas, alegría. O sea, esto significa, ¿por qué hago yo estas remembranzas? Porque mientras se siga destruyendo el sistema de salud,
mientras no unamos la academia. No, la academia, que es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, antes lo encabezaba. Cualquier problema de salud que había en Honduras lo encabezaba lo que era el Departamento de Salud Pública o de Medicina Preventiva en aquel tiempo. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras lamentablemente se ha destruido en estos, desde la época de los 2002, 2003 para acá, un caos completo, y esperamos con las nuevas autoridades que hay, tenemos fe en Dios de que con las nuevas autoridades logremos cambiar esta situación y compaginar acciones para la prevención de las enfermedades y que la universidad en realidad vuelva a ser un ente académico. Es que sin academia no se hace nada, hombre. La investigación, usted tiene que investigar para poder tomar decisiones. ¿Y quién tiene que investigar? La Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y en este caso, entonces, usted da información. ¿Qué es lo que...? Bueno, volvemos al problema. ¿Dónde están presentándose los casos? En las mismas zonas, en las mismas áreas geográficas de influencia de los diferentes centros asistenciales de salud. ¿Por qué? Bueno, hay personal suficiente en cada centro de salud, pero como ha habido una desorganización, entonces usted ya no manda al personal que está en el centro de salud a hacer sus inspecciones, como hacíamos antes. Yo estuve en diferentes centros de salud y nos tocaba enviarlo para que me entiendan, las cuadrillas, pero era el personal de salud, enfermera, iba el médico, iba, en aquel tiempo era de vectores, ahora ya ni me acuerdo, con tantos nombres que les cambian de puro gusto, porque las acciones deben ser las mismas. Entonces, antes se iba de casa en casa, se detectaba un caso, se iba, se intervenía inmediatamente. El otro día me preguntaba, doctor, ¿y por qué no hacen cerco epidemiológico en la ciudad? Bueno, mire, es que el problema es que no se sabe qué es lo que se está haciendo porque nadie entiende el problema. El problema es básico, el agua. Si no tenemos la disponibilidad de... Bueno, si aquí nomás en Miramontes, donde estamos, hay una diversidad de centros educativos privados. La Secretaría de Salud no ha tomado la tarea de venir a supervisar. Ahí son crianzas de zancudos porque tienen reservorios por la cantidad de personas que tienen. La Secretaría de Salud tendría que, con otras autoridades, tendría que venir a hacer supervisión de estos centros educativos privados, de todos, porque es el problema. Y luego, también en cada zona donde está su centro de salud, lo que pasa es que también todo eso se deterioró después de la eliminación del servicio militar obligatorio, que vino el problema de la delincuencia común y organizada. Entonces ya las personas con temor de ir a hacer las visitas. O sea, esto es un problema complejo, no es algo fácil. Y yo lo menciono, alguien diría, bueno, ¿y el doctor por qué está hablando de eso? Porque soy salubrista, soy gerente en servicios de salud y docente de la Autónoma, y entonces tenemos años de experiencia y por eso mencionamos estos detalles. Mientras no se resuelva la génesis, la raíz del problema, usted no va a poder controlar la situación. Y la desventaja que tenemos también, que la misma Secretaría de Salud anda dando pasos de ciego, porque en lugar de estar perdiendo el tiempo, deberían de tener campañas permanentes, educativas, con el personal de salud de sus centros de salud y campañas permanentes en los medios de comunicación, educando a la población que se debe hacer. Ahora venden, por ejemplo, en las ferreterías, antes en las ventanas de celosías se usaba una tela metálica de metal. Era ahora es una tela plástica. Entonces usted la compra y tapa los reservorios de agua y ya no tiene problema con los zancudos, pero para eso hay que educar a la población. ¿Y quién es el llamado a hacer eso? La Secretaría de Salud, que está dando pasos de ciego. No ahora. La Secretaría viene dando pasos de ciego desde los años 2000 para acá, que se ha deteriorado realmente, ¿verdad? Y da pesar porque somos parte del sistema, somos hondureños todos, y no se trata nada más de criticar a un gobierno o a otro. Se trata de que entendamos que mientras la academia, como dice el doctor, la población y la Secretaría de Salud no se unan en un solo esfuerzo, entonces los problemas van a seguir siendo más grandes cada día. Y para eso son este tipo de espacios. Por ejemplo, son miles de personas que ven este espacio, este foro, la entrevista de Canal 11, y aquí sería una oportunidad especial quizás para miembros de la Secretaría de Salud, pero
Lamentablemente, al parecer, nadie estaba dispuesto para poder acompañarnos esta mañana, pero aquí tenemos a grandes profesionales de la medicina y nosotros, de nuestra parte, también tenemos que decirle, doctor, a la sociedad hondureña de qué manera trabajar para evitar esta enfermedad que sigue quitando vidas. Para hacer un contexto, doctor Andino, hay más de 25,000 casos confirmados en el presente año. ¿Cuántas muertes hay, doctor? ¿Qué decir al respecto? Muy bien. Licenciado Arteaga, esa es una pregunta muy importante. Tenemos una cantidad de 25,000 casos, tenemos 31 defunciones. Cuando la gente hace una comparativa entre el número de casos y el número de defunciones, pretende desestimar lo que está pasando, porque dice, son pocos los que se mueren. Si tomamos en cuenta que el 75% de los fallecidos son menores de 9 años, empezamos a pensar de que sí realmente tiene un impacto sobre la población. Y la gente no debería de desestimar el número de muertos significativamente porque tenemos un número alto de casos y además la manera en cómo la Secretaría de Salud nos está informando cada vez cómo se producen los casos, pareciera que se desestima el número de casos. Ellos nos reportan en un boletín epidemiológico de semanas epidemiológicas, vamos por la número 46, eso significa que tenemos 2 semanas de retraso. Recuerden que el año solo tiene 52 semanas y ahora mismo deberíamos de ir por la semana 48 para poder terminar el año correctamente con 52 semanas. Sin embargo, lo que se nos informa es el número de incidencia, es decir, casos nuevos, como que los casos nuevos significativamente son la raíz del problema, cuando realmente el acúmulo de casos, que eso ya es prevalencia, es lo que en realidad estamos teniendo como problema. Y pareciera entonces que cada vez que se aumentan los casos y las muertes no van al ritmo de los casos, entonces es un problema que parece estar controlado. La verdad es que no está controlado. Desde la semana número 30, desde la semana epidemiológica número 30, que es casi la mitad del año, estamos por encima del 198% de los casos, por encima de lo reportado en el 2022. Entiendan que ese número impacta cuando entendemos que hay un vector que transmite de manera individual a la colectividad esta enfermedad. Es cierto que tenemos un 10% de su registro, probablemente podamos tener un poco más, pero con lo poco que tenemos podemos deducir claramente que hay un patrón de crecimiento en el número de los casos y un patrón de diseminación que permite pensar de que este problema no lo vamos a subsanar o no lo vamos a subsanar de la manera en cómo lo estamos enfrentando, porque le hemos hecho lo mismo que hemos hecho durante 5 años atrás y el impacto sigue siendo el mismo. Y la verdad es que comenzamos muy tarde, comenzamos las medidas muy tarde. Terminamos el año 2019 en epidemia de dengue. Comenzamos la epidemia de COVID con dengue alto. Sin embargo, dejamos a un lado el dengue, y lo digo porque yo dejé el dengue a un lado y atendí COVID, y por 3 años atendí COVID y he retomado el dengue desde el año pasado a este año, y la gente tiene que entendernos cuando decimos estamos en una crisis, por favor atendamos esta crisis, reformemos lo que el doctor decía, ya la política misma con la que hemos estado y la estrategia con la que hemos estado atendiendo ya no debería ser la misma, deberíamos de procurar ir más a la comunidad. La Secretaría de Salud con su ministro se desplazó a Comayagua porque, como bien decía el doctor Ronnie, los mismos lugares, a excepción de Comayagua, que dentro del espectro epidemiológico no estaba dentro de los marcos de cuidado, ha tenido una elevación de casos que no lo esperábamos, pero que sin duda hay razones epidemiológicas por las cuales ocurre. Y está ahí el número de muertos más alto. Pero estoy hablando de que mientras en Comayagua hay 215 casos, en el Distrito Central hay 498 casos. Hay 3 veces más casos en el Distrito Central que lo que hay en Comayagua, pero a Comayagua sí nos movimos, fuimos a declarar una alerta epidemiológica con todo y un comunicado que tiene validez de 3 meses y depositamos la confianza de las medidas en los estudiantes y en la comunidad. Ahí hablamos con la comunidad, pero no le dimos seguimiento a la comunidad.
Ese es lo que bien decía el doctor Ronnie, cuando decimos un mensaje y el mensaje no trasciende a la verdadera comunidad, a la que realmente sabe cómo se enferma, por qué se enferma, cómo debería de curarse, cómo curarse, pero que ahora mismo no le estamos dando alternativas. Y miren cómo son las cosas, y hay que decirlas. Los 4 lugares donde tenemos más altos índices de dengue es Francisco Morazán en el Distrito Central, Comayagua, Cortés, Lloro. Los lugares donde los insumos médicos y los medicamentos en los hospitales donde se atienden más de 300 casos a la semana de dengue en estos hospitales no tienen insumos. Entonces, la crisis no es el número de dengue, sino la forma en cómo la infraestructura sanitaria responde a la crisis de dengue cuando no tiene los suficientes materiales para darle oportunidad a las personas. No es casualidad que hace una semana o 2 semanas atrás 3 niños fallecieran en el hospital escuela. Por supuesto que hay muchos factores que deberíamos analizar respecto a esto. Lo hicimos con COVID. Dijimos, en COVID la gente viene muy tarde a buscar asistencia médica, en promedio de 9 a 12 días. Y aquí está mi compañero de estudio, que es pediatra y sabe que si yo doy 9 días de ventaja al dengue, cuando ya lo llevo donde él, ya no le doy oportunidad para que él actúe con la celeridad y la oportunidad de poder brindarle y restablecerle la salud a un pacientito que viene con 12 días de enfermedad grave y que ya ahora tengo que responsabilizar al doctor para que me le dé la salud que echarle la culpa a alguien que no tiene la culpa. Por supuesto. Simple y sencillamente es lo que le decía, o sea, si usted no tiene la capacidad y entender la problemática, entonces auxíliese de los que saben. Como se hacía en la década de los 80. La década de los 80 la Secretaría de Salud llamaba a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a la Facultad de Ciencias Médicas, exactamente al departamento en aquel tiempo de Medicina Preventiva, ahora Salud Pública. Sí. Entonces se investigaba, se tomaban decisiones en base a la investigación y eso da resultados. Pero si usted toma decisiones sin saber cuál es la raíz del problema, entonces no hay resolución. Y el no darle un seguimiento, campañas de educación por parte de los centros asistenciales a la población y a través de medios de comunicaciones, una adecuada formación e información a la población para que tome las medidas que corresponde, entonces tenemos los casos. Aquí, como dice el doctor, los casos donde presentan mayor problema en la ciudad, en zonas donde no se dispone adecuadamente del agua. Sí, doctor Ricardo Rodas, usted mencionaba ya al doctor Andino que usted es pediatra también, está haciendo la lucha ahí desde el Instituto Hondureño de Seguridad Social. ¿Cómo ve la situación del dengue, doctor? ¿Qué decir al respecto también sobre lo que han comentado sus colegas? Bueno, muchas gracias. En realidad yo sí tengo una opinión muy particular y creo que la mayor parte de la población la va a compartir, que es con respecto al papel que tiene la Universidad Nacional. Hace años la Universidad Nacional fue el ente público más respetado, de mayor respeto, no solo era consultado por las autoridades para cuestiones sanitarias, también para cuestiones económicas, para infraestructura, porque tenía un papel, incluso lo dice los fundamentos de la universidad cuando se fundó, tiene que colaborar activamente con el desarrollo del país. Para eso fue fundada la universidad, para contribuir desde todos los aspectos, no solo del de salud. Pero lamentablemente ese papel fue echado aparte progresivamente por la politización que se ha dado a través de los años, ¿verdad? Y hemos visto cómo la universidad ha dejado de tener ese eje central, porque antes era una voz autorizada y lo que decía la universidad era lo mejor para el país porque no ponía aspectos políticos alrededor. Era pura academia, como bien dice el doctor Ronnie. Fue el caso del... Lo cual es algo que Dios lo diga y lo quiera, el doctor lo dijo, tal vez la universidad recupere, porque ese papel es fundamental. Lo otro, con respecto a lo que dijo el doctor Andino, tiene razón. Cuando la gente busca atención, generalmente ya es tarde. Cuando una paciente tiene dengue o su familiar tiene dengue, ¿verdad?
las autoridades empiezan a decirle que el zancudo, que la pela, que tiene que limpiar el patio, que tiene que colaborar con todo. Y la señora ya tiene dengue, ella ya no le interesa ese aspecto. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y sucede gracias a las carencias y a las malas interpretaciones que tenemos, que el paciente, y esto yo lo he visto de cerca y lo he experimentado en este mismo proceso, la gente va al centro de salud y en el centro de salud le dicen, ah, sí, tiene dengue, tiene que hacerse el hemograma en 2 días. Y nada más. Sí. Entonces la señora no haya qué hacer, no entiende qué hacer, porque nadie se toma la molestia de explicarle qué es lo que pasa con su niño que está grave y que ella sabe que está en un riesgo de muerte. ¿Por qué? Ah, porque en el caso que yo atendí, este muchachito tenía una amiga de 16 años que había fallecido. No se graduó la muchachita. ¿Ah? Y llama a la señora a decirme, mire, me dijeron que tiene dengue. ¿Y qué le dijeron? No, que no había medicina y que regresara 2 días después para hacerse un hemograma. Solo eso le dijeron, solo eso le dijeron. Y después regresa, el portero le dice, aquí no hay nada. ¿Ah? La enfermera le dice, aquí no hay nada. Y lo que hay, y lo más importante, no son las medicinas, no es que haya el hemograma, es que alguien le diga a esa pobre mujer qué es lo que debe hacer. ¿Ah? ¿Qué es lo que debe hacer? Entonces nos enfocamos en cosas que no son. El que ya tiene dengue, lo que le interesa es saber qué debe hacer para que su familiar no muera. Y eso es sencillo, solo tiene que entenderlo. ¿Ah? Pero porque ¿quién es el que dicta esas pautas? Eso es lo que les digo. Nosotros lo estoy haciendo, yo lo estoy haciendo ahorita, ¿verdad? Debería. Yo le digo eso academia, porque sí, las pautas dicta la Secretaría de Salud y no hace eso. Perfecto, pero déjenme terminar la idea. Entonces, el paciente necesita que alguien le diga, ¿qué es? No se debe morir, lo dije al inicio, nadie debería morir, nadie debería morir, porque como sea, incluso por este medio y en este momento, la gente debe saber que el dengue es una enfermedad viral, incurable por el organismo, por medicamentos. Solo el cuerpo puede matar al virus. Y una vez muerto, el paciente se salva. ¿Quién lo mata? Las defensas. La persona tiene que crear defensas. Y entonces, ¿qué necesita para que su cuerpo cree las defensas? Sencillo, reposo. El paciente con dengue debe estar acostado en pijama, le digo yo a la señora. Déjelo en pijama, quítele los tenis, ¿verdad? Déjelo ahí, póngale la tele, póngale una jarra de agua al lado y que esté tomando agua. Agua de coco también. Y esas son otras cosas. Agua, líquido, necesita hidratarse. Y lo más importante, ya tiene dengue. Sí. Debe saber que si ahorita se le quitó la fiebre, mientras tenga dengue, siempre le va a volver. Y entonces, cuando una persona tiene fiebre, cuando un niño tiene fiebre, y las madres lo han visto, no solo con el dengue, con cualquier enfermedad, la persona que tiene dengue, el niño que tiene dengue, se acuesta, queda en la cama, no se quiere mover, no quiere tomar, no quiere comer, no quiere nada. Ese es el principal error, porque ahí es donde empieza el asunto. El paciente con dengue, aquí están los colegas, la sangre se escapa del sistema vascular, ¿verdad? Se va a algunos lugares, crea serositis en la vesícula, en el líquido pleural, en la cavidad abdominal, y el paciente se le baja la presión, no quiere nada, se decae más. Entonces, señora, si usted ya sabe que el niño tiene dengue y que la fiebre hace eso, no lo deje tener fiebre, porque cuando tiene fiebre no toma agua, no come, no quiere nada. Entonces, usted le enseña, eso fue lo que le dije a la señora, usted tiene que mantener al niño sin fiebre todos los días, por lo menos 4 o 5 días seguidos.
¿Y cómo hace eso? Con acetaminofén, ¿verdad? Dele la dosis máxima. Adulto, 2 tabletas cada 6 horas. Y si la fiebre le viene antes de las 6 horas, pues déselo cada 4. Pero no lo deje tener fiebre, porque ahí es donde empieza la policerositis y empiezan las complicaciones, ¿verdad? Nos dijeron que era dengue hemorrágico, ¿verdad? Nos quedó como ese nombre metido, como que los pacientes se iban a morir desangrados. Eso no es cierto, no se mueren desangrados, se mueren por choque, ¿verdad? Y se le cambió el nombre, ahora se llama dengue con signos de alarma. Los signos de alarma tienen que ver, o dengue grave con signos de alarma. Los signos de alarma solo son 3, ¿verdad? Que es dolor abdominal, vómitos que aparecen cuando el paciente ya está desesperado y quiere tomar el montón de agua porque ya está chocado, empieza a vomitar, y cansancio. Quiere decir que ya tiene serositis dentro de los pulmones, ¿verdad? Ese paciente ya está grave. Pero eso ocurre porque nadie, incluso las autoridades, nadie se toma la molestia de explicarle a las personas, a los pacientes, a los que nos están viendo, que la razón número 1 que deben cuidar es que el niño con dengue debe mantenerlo sin fiebre, 24 horas, 4 o 5 días. ¿Para qué? Para que descanse, para que se hidrate, para que no se choque. Entonces, ese mensaje poderoso para que la gente sepa qué debe hacer es lo que en realidad puede salvar las muertes. Lo de los zancudos y todo eso es otro trabajo que hay que hacerlo, pero ahorita tenemos la gente enferma, ¿verdad? Cuando hablé con la señora que estaba aterrorizada porque su hijo ya tenía una amiga que se le había muerto por dengue y que él iba por el mismo camino. Entonces la señora, ay doctor, le agradezco mucho, le agradezco mucho. La llamé al día siguiente. Tranquilo, el niño está viendo tele y está tomando. Sí, no le suelte, no le suelto, doctor. Ahí se graduó el niño. Sí. Pero ¿eso Lindo. qué implica, doctor? Eso implica educación. Eso implica que la Secretaría de Salud tiene que preparar a su personal en los diferentes centros asistenciales de salud para que haga y tome esas decisiones y oriente a la población, porque esto es una cadena. Y aparte de eso, esta educación se tiene que dar todos los días del año a través de los medios de comunicación también. Vengo yo e inicio a la desmembración o a la destrucción del sistema de salud desde los 2000 para acá. Fueron desapareciendo los programas, de diferentes programas de la Secretaría de Salud, de tal cosa, en los programas anteriormente, programa de dengue, programa de Chagas, programa de malaria, etcétera, había un jefe para cada una de esas dependencias. Entonces, ese jefe estaba pendiente lo que pasaba hasta en el último centro de salud del país. Ahora, como no hay esos jefes, entonces hay un desorden y no se toman medidas. Antes las medidas se tomaban y las pautas venían desde el nivel central hasta el último centro de salud. Entonces, si el jefe de arriba detectaba, e incluso con los dichosos telegramas, que ahora ya no son telegramas, pues ahora se con WhatsApp, pero antes eran los dichosos telegramas epidemiológicos, se reportaba semana a semana X, Y o Z caso, entonces se intervenía inmediato. Pero como se destruyó completamente la Secretaría de Salud desde los 2000 para acá, entonces estas son las consecuencias que tenemos de, bueno, si a la Secretaría de Salud se le sacó, como le digo, de la directiva del SANA, que la última directiva del SANA que hizo represa en Tegucigalpa fue la que estaba la Secretaría de Salud ahí, porque sabe que el agua es importante para la salud. Se desmembró no solo los programas, sino que incluso la dichoso control de alimentos y esas cuestiones, que ¿quién es el que sabe más de eso? La Secretaría de Salud. O sea, una destrucción completa del sistema de salud y una creación de burocracia y gasto de plata a nivel burocrático por decisiones equivocadas y mal asesoradas por técnicos que no sabemos ni de dónde son. Pero al final de cuentas, quien tiene que tomar la decisión es el Estado de Honduras, no el gobierno, es el Estado de Honduras con la academia, principalmente quien tiene la responsabilidad constitucional es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que como digo yo, bueno, la esperanza nunca debemos perderla. Hay nuevas autoridades a partir del 8 de enero en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, depositamos nuestra confianza
en las nuevas autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y en la Facultad de Ciencias Médicas, que haya tal vez una renovación de los cuadros de dirección de la universidad y de la Facultad de Ciencias Médicas para que se puedan tomar decisiones adecuadas. Y esa es la esperanza que como pueblo hondureño tenemos. Pero, como dice el doctor muy bien, casos tan sencillos, explicarle a los pacientes, a los familiares, sí, no necesariamente tienen que morir. Si se les dice que tienen que estar básicamente en reposo, tomando líquidos, o sea, son cosas sencillas. ¿Y por qué la gente llega tarde a donde el médico? Como sabe que no hay medicamentos, entonces, ¿ya qué voy a ir? Entonces va a la pulpería a comprar cualquier cuestioncita que le dan ahí y que no tiene ni la calidad y tal vez a saber qué cosas compra. Y de repente entonces llega al hospital y el guardia le dice, quítese de aquí, no puede entrar porque no trae muriendo el paciente. O sea, hay un deterioro del sistema de salud que es terrible. O sea, usted va al hospital Escuela, va al hospital San Felipe, va al Tórax, va al Seguro Social, usted no puede entrar porque los guardias están como gorilas ahí en las puertas, y usted, si no va muriendo, se va sangrando, va echando lo otro, no lo dejan entrar. Cuando como les decía yo en algún momento, no, es que el médico de los hospitales son los guardias, porque si el guardia no lo deja entrar, se muere o se salva la vida si el guardia lo deja entrar. Entonces, son cosas que se tienen que regularizar, y eso, ¿quién toma la decisión? Son las autoridades de la Secretaría de Salud, no hay nadie más. O sea, aquí no va a venir cualquier persona a tomar una decisión, no, es la Secretaría de Salud, pero la Secretaría de Salud tiene que estar encima de los problemas, investigar, auxiliarse de la ciencia para poder tomar decisiones. Sí, bueno, doctor Andino, sí, quería un comentario, doctor, antes de ir con el doctor Andino. Claro, bueno, todo lo que aquí se dice es válido, pero lo más importante siempre es el paciente. Bien lo dijo el doctor Andino, a veces despreciamos el número de muertes y decimos, no, se ha muerto poco, pero es que no debe morir nadie. Nadie debería morir. Y para evitar la muerte es solamente difundir el mensaje. Afortunadamente, este programa que es tan visto, pues la gente que logró verlo le entendió con claridad, porque el mensaje es fácil para la persona que ya está viviendo la pesadilla de tener un paciente con dengue. Entonces, manténgalo en cama, hidrátelo lo más que pueda, no se preocupe por la comida, solo el agua, porque el niño no quiere comer, pero debe estar tomando agua. Y lo más importante, manténgalo sin fiebre. Si el niño está sin fiebre, si el paciente está sin fiebre, ni la madre se preocupa. Y el niño toma los líquidos con agrado, no los rechaza. Entonces, eso no requiere más que tener el acetaminofén en la dosis adecuada para que se lo mantenga. ¿Por qué? Porque los niños se nos están muriendo. Sí. ¿Verdad? Sí. Se nos están muriendo y la mayoría son niños. Les estoy diciendo, y les hacía la broma, que a las personas mayores ya casi no, porque nos dio las 4 veces que nos iban a dar. Yo, por lo menos, consciente, 3. Me imagino que la pequeña me dio pequeño y esa fue la 4. Yo debo unas 2. Usted todavía debe porque está bastante joven. Pero en general, las personas mayores ya nos dio. Y muchos nos acordamos y otros ni nos acordamos que fue dengue. Doctor, ¿verdad? Y esta es una situación traumática también para los niños cuando sufren esta grave enfermedad. Por ejemplo, a mí él me dio a los 17 años. Yo estuve grave de dengue y ya después quedé con un trauma que miraba un zancudo y si me daba cuenta que me picaba un zancudo, ya me dio dengue, decía yo. Ya voy otra vez para el hospital. Estuve grave en el materno infantil, tenía 17 años a punto de morir porque las plaquetas se me bajaron de manera increíble a 10. A mí me decía el doctor, porque yo ya la plaqueta a 10, yo andaba como a los 8 días ya andar con la enfermedad. No, me decían, pero ya te van a subir. Pero siempre el miedo, ver a otras madres desesperadas llorando por la muerte de sus hijos, porque en ese tiempo fue gravísimo. Fue en el 2011 cuando más casos de dengue se estaban dando. Y le voy a decir que un trauma en mí por muchos años, que al ver zancudo, ver lugares, yo anduve cargando mi protector para zancudos. Spray, sí, un spray, porque
Y son algunas de las recomendaciones que yo las aprendí a cuidarme de los zancudos porque la vi de cerca, pero hay gente que no la ha visto de cerca, como popularmente se dice, y que quizás lo que mencionaban y lo que hemos venido mencionando, no ha habido una educación en general. ¿Sabe tratar el dengue? La gente que ha tenido el dengue en su casa, que ha tenido un familiar con dengue. Por ejemplo, yo le decía la broma del agua de coco. A mí me daban agua de coco bastante, porque no sé si es verdad, ¿no?, que el agua de coco ayuda a subir las defensas. En la epidemia de 2010 ¿Sí? se popularizó esa creencia fue... y creo que sospecho que era un hombre que vendía coco frente al hospital escuela, porque desde entonces valen 20 lempiras los cocos. Bueno, costaban 10. Doctor Andino, también el dengue ha cambiado, se habla de serotipos. Sí, bueno, más bien voy a dar una información que de verdad lamento que no tengamos a nadie de la Secretaría de Salud. De repente, cuando uno está en estos programas, uno empieza a hablar y no tenemos la otra contraparte. La gente cree que estamos inventando, pero la otra contraparte podría ayudar más bien. Sin embargo, bueno, no están. La crisis de dengue en este país se remonta en el 2001. Oficialmente hubo una crisis en el 2000 en El Salvador y por un traslado geográfico nosotros debutamos con una crisis importante en el 2001, donde se murieron 1.318 hondureños. Si no vemos eso como una crisis, la verdad es que ya no entiendo cómo serán crisis. Y hemos tenido funcionarios del Estado, como decía el doctor Ronnie, que no han aportado realmente a tener medidas coherentes, consecuentes y de verdad importantes para el control de una enfermedad que cobra vidas. Tuvimos secretarios de Estado que decían que el zancudo se mataba así, aplaudiendo. Tuvimos secretarios de Estado que pensaban que el dengue se combatía fumigando con avioneta la ciudad. Cuando los técnicos sentados le decíamos varias veces que el zancudo del dengue era un zancudo doméstico, vive en la casa, se acostumbra a la casa, no necesita andar volando para arriba y para abajo. Cuando va a aparearse, es el único momento donde pretende salir del lugar donde está. Y esa falta de conocimiento, esa forma de no venir recolectando la experiencia a aplicarla realmente a la vida de lo que las comunidades tienen, es lo que nos ha faltado el día de hoy. Lo que el doctor Ronnie y el doctor Rodas han dicho son funciones ineludibles de todo personal de salud que haga promoción y que haga prevención. La promoción está a cargo de todo el personal sanitario que es no asistencial y la prevención está a cargo de todo el personal sanitario asistencial. Por eso que cuando el doctor Rodas cuenta lo que él hace con sus pacientes, esa se llama prevención. Pero cuando el guardia que está sentado dejando o no dejando pasar a la gente no es entrenado para promoción, no aprovecha la oportunidad para darle el mensaje a la comunidad que llega al portón del hospital. Los hospitales no son los únicos establecimientos de salud que tenemos en el país. Tenemos 1.861 centros integrales de salud, conocidos como CIS, donde la gente recibe la atención y donde los programas de dengue no llegan. ¿Entienden lo que estoy diciendo? O sea, sí podemos hablar de que tenemos un montón de programas escritos en papel, y se los digo con conocimiento de causa. Nosotros hemos sido autoridades de la Secretaría, hemos ido a supervisar planes de dengue, y cuando pedimos un plan de dengue, la gente sale corriendo, no sabe dónde está. De repente, como siempre, sale una enfermera y lo trae, y lo tiene. Y cuando le preguntamos qué se ha hecho, nada, doctor, solo el papel. Sí. Esas son las cosas que no entendemos, ¿entienden? No entendemos. Admitamos de que tenemos problemas de personal, no hay suficiente personal. Cuando el doctor Ronnie cuenta, cuando hemos estado en establecimientos de salud allá en una montaña en Lloro, donde hay una comunidad que tiene 1.200 personas, pero para llegar yo donde ellos tengo que ir 10 horas en mula para llegar y llevar el mensaje y decirle esto es lo que les está pasando, tienen que hacer esto, esto y esto. No, ya no hay oportunidad, ya no tenemos
TSA, que son técnicos de salud ambiental, que son los que hacen todo ahora. Y como bien decía el doctor Ronnie, cuando desaparecen los programas, los técnicos especializados también se diluyen. Y ya no tenemos técnicos especializados en un programa de dengue, de malaria, sino que los tuvimos que especializar en todas las cosas, cuando realmente es casi imposible que la gente sepa de todo, cuando en realidad se supo de lo que tenía que trabajar. Entonces, miren, no estamos frente a una crisis sencilla de números, porque parte de lo que hemos venido discutiendo con la CESAL, cuando realmente pensábamos que era oportuno declarar una emergencia por dengue, era el tema de los números. Cuando uno es epidemiólogo y lo cuestionan a través de los números, no se siente bien, porque nosotros no hacemos ciencia de números, hacemos ciencia de personas. Es decir, los números reflejan el comportamiento de las personas. Y cuando uno hace esa derivación entre cómo se comporta la gente a través de los números que tenemos, es cuando hacemos epidemiología y hacemos ciencia. Sí. Y voy a tomar mucho de lo que el doctor Ronnie ha estado diciendo. La academia hoy día ya no es la UNA, hoy tenemos la Católica, hoy tenemos Unitec, hay todavía una gama más grande de personas que saben, piensan, analizan y pueden decir cosas importantes. En el tema de COVID tuvimos a Unitec a través de su observatorio opinando. Tal vez no coincidíamos con todas las opiniones, pero es bueno que haya un tercero que opine de lo que hacemos para poder evaluar correctamente las medidas que estamos tomando. Pero si ese tercero se aísla del panorama, nos quedamos solamente con un protagonista que cree que está en lo correcto y que además no tiene la culpa de pensar que está en lo correcto, porque no hay nadie que le diga no estás en lo correcto. Por supuesto, cuando llegamos a algunos que somos financiados por la cooperación externa y hablamos con las personas, se nos escucha, pero no están obligados a hacer lo que decimos. Pero parte de lo que deberíamos estar haciendo ha sido cosechado en más de 10 años de trabajo de dengue, que no es nuevo el dengue, no es nuevo, pero pareciera que todos los años tenemos un problema nuevo. Y es algo antiepidemiología pensar que dentro de 5 años de experiencia yo no pueda planear lo que va a ocurrir en los próximos 5 años de una enfermedad que tengo 5 años de conocerla y que ahora no tengo capacidad de enfrentarla correctamente. Tenemos un lío, comenzamos tarde a buscar el dengue, porque en el pasado decíamos, cuando empiecen las lluvias, empiezan los zancudos, pero aquí llueve todo el tiempo, cuando quiere llueve, ¿entienden? Ya no es como mi abuelo me decía, ya van a comenzar las lluvias en mayo. Ah, bueno. No, hoy estamos ahorita en diciembre y todavía llueve. Y uno dice, ¿por qué está lloviendo? Ustedes sacarán las conclusiones del tema climático. Yo les digo, nosotros nos tenemos que preparar, y la epidemiología gerencial enseña que lo que ocurre con los años nos capacita para planear lo que no va a ocurrir en los próximos años. ¿Qué nos está pasando? Eso es una pregunta válida. Bueno, tenemos en línea esta mañana en el foro la entrevista al doctor Franklin Gómez, coordinador de la gestión clínica del Hospital Escuela. Doctor, gracias por aceptar nuestra comunicación. ¿Cómo está la situación de dengue en el Hospital Escuela? Y un mensaje también, doctor, sobre esta situación, esta enfermedad que sigue imparable en nuestro país. Buenos días, doctor Franklin Gómez. Buenos días, licenciado. Muchas gracias por este tipo de panel que en realidad abonan para la salud de Honduras. Escuchando a los panelistas, con mucha razón se debe atender primariamente o principalmente a la atención primaria en salud, llegar, porque es la prevención la que comanda en este tema del dengue. Nosotros, pues a lo interno del hospital recibimos ya el paciente prácticamente grave, con deficiencias que tenemos conocidas por todos, traslado de pacientes que no tenemos ambulancias adecuadas, y el traslado mismo, imagínese usted, supone ya un riesgo muy grande de muerte al paciente, puesto que no es una ambulancia de cuidados intensivos. En el Hospital Escuela hemos tenido cerca de 1,000 niños hospitalizados en este año por dengue. Es lamentable que también hemos tenido pérdidas humanas, tanto en adultos como niños, porque pudiera decir usted de 1,000 personas, de 1,000 niños solo han fallecido alrededor de 20. Eso es una muestra pequeña, como si lo vemos como número, pero tal como dice el epidemiólogo, el número es un paciente. Entonces nosotros no quisiéramos ningún niño fallecido, ni uno solo
aunque se presenten casos. Y eso pues son acciones que deben de ser consecuentes en tiempo y forma, no solo cuando va a venir una lluvia, tal como lo está diciendo. Así que, y también pues hacer caso a las academias. El Hospital Escuela es una gran academia que hacemos telemedicina con los hospitales regionales cercanos para poderles dar pues instrucción de manejo de dengue. Vamos a hacer capacitaciones de dengue. Hace poco estuvimos en San Pedro Sula dando capacitación de dengue con este personal altamente capacitado en el manejo ya hospitalario, pero, como repito, eso es al interno de un hospital, pero lo primario es afuera, es en el campo, y que hay técnicos especializados, tal como lo dice el epidemiólogo, y ese es el éxito que podemos tener para pues erradicar esta enfermedad. Gracias. Sí, doctor. Bueno, solo si nos reitera, por favor, las cifras ahí en el Hospital Escuela, doctor Franklin. Bien, 1,000 niños aproximadamente que se hospitalizaron en todo lo que va del año, y de ellos aproximadamente unos 20 fallecidos. ¿Por qué? Porque estamos esperando confirmación de algunos por serología, autopsia que se tiene que hacer, ¿verdad? Ya al final, tal vez esta semana que viene, ya estaremos dando la cifra correcta, ¿verdad? De cuántos fallecidos, niños y adultos. Pero como repito, esto es algo de prevención. Muchas gracias al doctor Franklin Gómez, coordinador de la gestión clínica del Hospital Escuela, que ha participado esta mañana en el foro La Entrevista. Doctor Rodas, bueno, ya hemos ampliado sobre la prevención, que es importante, que debe darse una educación para combatir esta enfermedad del dengue. Pero, ¿qué se espera ya? ¿Cómo ve la situación para el próximo año? ¿Cree usted que pueda existir acciones por parte del gobierno o no mira usted voluntad alguna? Bueno, otra vez tenemos la dichosa política comandando las acciones que no deberían ser políticas. Deberían haber programas extensivos de educación primaria. Esta enfermedad, y no solo esta, la gran mayoría de las grandes patologías que tiene nuestro país son totalmente prevenibles. Prevenibles, porque es cuestión de educar a las personas, que las personas tengan los insumos suficientes de información para tomar decisión. Porque la gente le dice, bueno, usted, por ejemplo, en el problema de todas estas enfermedades crónicas que están asociadas al sobrepeso, entonces dice, bueno, pero usted si quiere vivir bien, pues no suba de peso, pero las personas no saben cómo se hace eso, ¿verdad? No tienen la información, no tienen la capacidad de decidir. ¿Por qué? Porque nadie se preocupa, a nadie le importa, ni a las autoridades. Y eso es una falla estructural del sistema de salud, cuando el sistema de salud en la Constitución dice que es responsabilidad del Estado proteger la salud. Y nosotros hemos visto cómo a través de la historia y a través de los tiempos y el deterioro de los últimos años, como bien dicen los compañeros acá, el deterioro de la salud pública se debe a eso. Cada vez menos le importa al Estado, ¿verdad? Parece que hay una displicencia por esto. El Estado debe asumir su papel de protector de la salud del Estado, de la población, de los hondureños. Eso lo dice la Constitución, eso lo dicen los estatutos del Colegio Médico. Eso es responsabilidad del doctor, estoy seguro, y del doctor, porque lo tienen bien dentro de nuestro ser. Pero, desafortunadamente, las personas que probablemente quisiéramos o pudieran ayudar, pues no son personas que son tomadoras de decisiones. Sí. Entonces tenemos que esperar que una de estas personas que fue puesta en un lugar de decisión, pues tenga los mismos compromisos del doctor Ronnie, del doctor Andino, que tengo yo con respecto a la población. Para mí es fundamental la educación, no solo en este aspecto del dengue, también en sobrepeso, también en prevención de enfermedades cancerígenas. La gente tiene la oportunidad y, como les digo yo, no se necesita ir a la universidad para educarnos.
¿verdad? La educación no es cuestión de la universidad, es cuestión de que llegue la información correcta y que en palabras sencillas, tal como lo repito yo a la gente. El que tiene dengue no le interesa que le hablen de los zancudos y de los reservorios y que chapee la casa. Es lo menos que le interesa porque está teniendo a su hijo enfermo, ¿ah? Y ha recibido noticias que se está muriendo la gente alrededor de ella. Sí. ¿Cree usted que quiere saber cómo se mata el zancudo? No, lo que quiere saber es cómo evita que su familiar muera. Y eso es sencillo. Y lo voy a repetir. ¿Por qué? Porque esto es un foro y es una oportunidad para quien esté viendo y que tenga desgraciadamente este problema en este preciso momento, sepa, mantenga a su familiar sin fiebre, responsablemente, ponga los teléfonos en alarma, déle el medicamento cada 6 horas, no se preocupe si tiene o no tiene fiebre, déle el acetaminofén cada 6 horas. Si no tiene, pues si le viene la fiebre antes de las 6 horas, déselo cada 4. Póngalo en reposo, quítele los zapatos y póngale un pichel de agua o juguito o lo que quiera, agua de coco si quiere, lo que sea, pero que se mantenga hidratado. Cuando eso pasa, el paciente no se complica. No le da serositis, no le da dolor, no le da nada. ¿Desde cuándo? Desde el primer día. Desde que su niño tiene fiebre, haga eso con el dengue y con toda enfermedad febril. Porque esos son principios que toda madre y toda persona debería saber. Y esto es aplicable para todas las enfermedades, doctor. Entonces, especialmente para el dengue, que se nos muere por deshidratación. Y la fiebre es la principal causa de esto. Esta enfermedad se llamaba fiebre quebrantahuesos. Antes de llamarse dengue, era reconocida así. ¿Por qué? Porque sentíamos las mismas molestias que sentimos ahora. Parece que se nos está quebrando todo. Entonces, ese es el mensaje, por lo menos desde mi perspectiva. Lo que yo anhelo y espero de la población es que sepan que una vez que están, como dice nuestro pueblo, montado en el macho, sepa qué tiene que hacer. Sí. ¿Por qué? Porque eso salva vidas. Sí. Doctor Ronnie Portillo, un comentario antes de irnos a una pausa porque tenemos un compromiso comercial. Bueno, vea, yo comparto lo que dice el doctor, pero la esperanza nunca se debe perder, hombre. No, claro. La esperanza nunca se debe perder. Se menciona que van a haber cambios de autoridades de la Secretaría de Salud. Esperemos que así sea y que tengan mejor visión en este aspecto. Sabemos que hay cambios en las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para el 8 de enero y cambios en las autoridades de la Decanatura de la Facultad de Ciencias Médicas que tal vez ahora en adelante ponen a funcionar ese Departamento de Salud Pública en la Secretaría de Salud, en la Universidad, en la Facultad de Ciencias Médicas de mejor situación y no quedan empantanados como han estado todos estos años. La esperanza no se pierde y un llamado a la Secretaría de Salud que sean un poco más humildes en el sentido de aceptar que hay errores, pero que lo correcto es por la población y por el país, enmendarlos. Nadie es perfecto, los que estamos aquí no sabemos todo, pero lo importante ante todo esto, más de algún alumno nuestro de estar ahí en la Secretaría de Salud, a los que le dimos clase en estos 20 y tantos años de estar como docente en la autónoma, pues más de alguno de ellos de estar ahí, hay que entender que deben de llamarse a la humildad y de buscar ayuda con las personas que más saben para que les orienten y tomen las mejores decisiones por el bien de Honduras, por el bien de nuestro país, por el bien de la población. Si no hacen eso, vamos a continuar con problemas no solamente con el dengue, sino pacientes diabéticos que se están muriendo con complicaciones porque no hay medicamentos. Ya los medicamentos que hay no les hacen efecto, están con una sola terapia. ¿Por qué? Porque aunque haya un instituto del diabético, no cumple con la investigación, con la normativa científica y al final de cuentas entonces seguimos haciendo lo mismo que se hacía hace muchos años. Y en las otras enfermedades, cardiopatías, hipertensión, o sea, la ciencia médica cambia y entonces las decisiones se tienen que tomar permanentemente y hacer los cambios que convengan para poder darle respuesta de salud a un pueblo hondureño como el que tenemos, que carece de muchas situaciones a causa de la ignorancia de muchos de los que están
dirigiendo y han dirigido. Bueno, si hubo una ministra que dijo que se alegraba porque había ahorrado el 60% del presupuesto, cuando eso es quebrado de cabezas y lo más absurdo que puede existir en la administración pública. Pero bueno, eso son cosas que tenemos en la realidad. Bien, continuamos en el foro, la entrevista de Canal 11. Repetimos los números telefónicos, las líneas que tenemos habilitadas esta mañana en el foro, la entrevista de Canal 11, 2262-9250, también el 2262-9256 y el 2262-9257. Doctor Henry Andino, dengue, COVID, Zika, muchas enfermedades que han generado afectaciones a los hondureños. Usted nos mencionaba que, por ejemplo, en el tema del Zika ha cerrado o está cerrando este año 2023 con varios casos. ¿Qué decir al respecto sobre estas enfermedades y el combate, cómo se ha visto en nuestro país? Es interesante porque cada vez que enfrentamos la última temporada del año, donde las temperaturas bajan como las que estamos viviendo estos últimos días, las infecciones respiratorias aumentan. Y es normal esperar este aumento en todos los casos que estas enfermedades van a tener. Lo que hemos visto en los últimos 3 años es que en esta época hay una triada que se dispara, y se dispara importante. Es COVID, dengue y virus sincitial respiratorio. Esos 3 se apoderan de más del 70% de los casos, pero que ahora tenemos detrás de estos un amplio espectro de otras que vienen teniendo más fuerza que lo que de costumbre. Por ejemplo, nosotros ahora mismo esperamos cierto número de casos de COVID que van a surgir y que ojalá nos equivoquemos, pero que en este momento todavía están en camino de llegar a ese número esperado. Pero de dengue y de virus sincitial respiratorio no tenemos casos a esperar. Estamos sumando más bien eventos cada vez más nuevos y que eso obliga a pensar de que no vamos a terminar un año con un buen número y no podemos pensar en el 2024 como un episodio diferente cuando estamos dejando un acumulado de casos que va a ser importante sumado al nuevo año que vamos a tener. Estos casos no es que desaparecen, como vamos a contar un nuevo año, vamos a empezar de cero. Lamentablemente no ocurre así. Hay que entender de que tenemos un acumulado que va a seguir estando ahí. La población, y duele decirlo, es la que paga este tipo de facturas. Y hay que ser un poco balanceado en este sentido. Entendamos que las autoridades de la Secretaría de Salud no es que no hacen nada, que en realidad no sería justo decir esto. Lo que sí es justo decir es que no estamos ayudando a que sea suficiente lo que se está haciendo. Y en mucho tiene que ver las limitantes que se dan dentro de la administración pública, que hay muchas limitantes. Cuando uno llega a ser administrador público o llega a ser funcionario del Estado, que tiene que tomar decisiones, se encuentra con 20 leyes que lo obligan a no tomar decisiones y que le permite seguir haciendo lo que no debería seguir haciendo. Es algo que lo platicábamos aquí y hay que modernizarlo, ¿no? Algunos funcionarios del Estado creen que se les pone ahí para, hablando del sector sanitario, para ahorrar dinero, cuando en realidad si yo ahorro en el sector sanitario le estoy quitando la oportunidad a otro para el cual me dieron el dinero que reciba lo que yo tengo que darle. Y esto entra en una discusión con otras personas, pero aquí tengo al doctor Ronnie, que es gerente de servicios de salud, entiende que la inversión en salud es de acuerdo al costo-beneficio. Si yo voy a poner un costo es porque voy a obtener un gran beneficio de eso. Sin embargo, muchas veces no estamos pensando en ese enorme beneficio y el dengue es un ejemplo de lo que estoy hablando. El secretario de Salud en este momento fue hasta Comayagua y se reunió con la comunidad, se reunió con los estudiantes, se reunió con los alcaldes. Esas son las cosas que esperamos ver que ocurran de forma seguida, pero no solo con esa patología. Hay otras patologías que deberían estar en el radar del señor secretario. Sí. Pero cuando vemos que la Secretaría de Salud paga 20 páginas de un diario para informar única y exclusivamente construcción física, yo me pongo a pensar, o es el FIS o es la CESAL.
hay muchas más cosas que informar de la CESAL que tengan que ver más de construcción y que permiten hacer lo que el doctor Rodas y el doctor dicen, el doctor Ronnie, educación, promoción, que le pueda llegar este mensaje a las personas, que pueda llegar este mensaje a las personas de decirles, señores, esperamos un número de casos de COVID, por favor tomen las medidas correspondientes para que esto no ocurra. ¿Y qué es la medida correspondiente? Que si yo me siento con un leve catarro, que use la mascarilla. Pero hemos llegado a tal punto que todo el mundo que usa mascarilla lo discriminamos, ¿no? Lo hacemos a un lado y pensamos que está gravemente enfermo, cuando en realidad la persona lo que está haciendo es mostrando respeto para todos sin tratar de contagiarlo. Sí. Y creo que la población debe de sumarse a los esfuerzos que desde el gobierno se hacen, pero también deben de ser esfuerzos suficientes para que la población también actúe en ese sentido. Tenemos una comunicación desde la colonia Centroamérica. Don Valentín Guzmán, buenos días. Muy buenos días a todos. Un placer en saludarles. Miren, definitivamente en nuestro país, yo no sé en qué planeta vivimos, pero cuando uno va a un hospital público, no encuentra absolutamente nada. Doctores, me van a disculpar. ¿Cómo es posible que 265 millones de lempiras se gastaron en viajes con este gobierno? En viajes en este gobierno, y todavía Luis Redondito da 500,000 lempiras a sus allegados al Congreso Nacional, mientras no hay medicamentos. Miren, en el Seguro Social se están dando medicamentos. Le dieron medicamentos a mi madre de la diabetes y no sirven, más bien la agravaron. Tuve que irle a comprar yo otro tipo de medicamento a la farmacia, porque ese medicamento del Seguro Social que están comprando es de baja calidad, viene de la India. Y el hospital escuela no tiene medicamentos. A la gente no le está interesando en salud, a este gobierno no le está interesando en salud, nosotros que somos el pueblo. Mire, hace poquito llevé yo a una vecina al hospital escuela y tuvimos que hacer ajustadía en la colonia para poderle comprar el medicamento porque ella no tenía cómo comprarlo. ¿Cómo es posible que aquí en nuestro país estén hablando de construir hospitales o de mejorar si ni policlínicos están haciendo, ni los centros de salud están abasteciendo, y aquí la gente se está muriendo? Y aquí viajando con 625 millones de lempiras que fueron a gastar 139 personas a conocer el mundo, y no les está interesando la salud del pueblo. Le estoy hablando como pueblo. Mire, yo ahorita estoy enfermo, que tengo más de una semana de andar, no sé qué es lo que anda pegando una gripe. Ya fui al hospital de escuela y ¿qué me dijeron? Compre Panadol. O sea, que yo compre la Panadol, que yo la compre. O sea, tuve que ir a comprarme otro medicamento para poderme mejorar. O sea, muérase en su casa, pues. Eso es lo que nos están diciendo al pueblo. Le estoy hablando como pueblo. Usted sabe, solo en esta colonia, en la Centroamérica Oeste, usted sabe cuántas personas habemos enfermas de esta enfermedad que anda pegando, como una gripe que anda dando. Usted sabe cuántas personas habemos enfermas en esta colonia, y a este gobierno no le interesa. No le interesa absolutamente nada. Como pueblo le estoy hablando. No les interesa la salud, lo que andan buscando es que se muera el pueblo hondureño. Entonces, el secretario de Estado en los despachos de salud, y hay mucho personal que no le está interesando la salud del pueblo. Por eso nosotros le decimos que pésimo gobierno el que han hecho. Pésimo gobierno. ¿Cuántos niños? Imagínense que yo los estoy escuchando. 20 niños han muerto por dengue, que no deberían de haberse muerto. Teniendo los medicamentos y la atención necesaria en los hospitales, no deberían de haberse muerto. Pero ahí está, que siga viajando la señora Presidente, porque eso le interesa más a ella, y inaugurar canchas de fútbol cuando el pueblo se está muriendo por dengue. Ahí soltaron unos zancudos nuevos a traer nuevas enfermedades en lo que trajeron. No les resultó. Entonces gastan millones y millones porque nos tienen al pueblo hondureño como probetas, como laboratorios, como conejillos de India. A ver qué hacemos. Entonces yo les agradezco mucho la participación, y deben de en realidad pensar por el pueblo hondureño, que es el que nos está afectando y nos estamos muriendo. Somos los que estamos saliendo a la calle y no encontramos trabajo. Muchas gracias. Feliz día. Bueno, gracias a usted, don Valentín. Doctor... Eso es lo que hemos estado hablando desde ya ratos. O sea que tanto la Secretaría de Salud, la Universidad Nacional de Honduras,
en sí, y no es solamente este gobierno, sino que desde el 2000 para acá el deterioro del sistema de salud ha sido evidente, de tal forma que, como dice el televidente, bueno, no hay medicamento en los hospitales, no hay un trato adecuado por parte del personal de salud a la población. Pero ¿qué implica esto? Implica políticas públicas que las tiene que dictar y dirigir la Secretaría de Salud para mejorar la atención de un pueblo que está enfermo, que necesita que se le oriente, que se le dé medicamentos, que se le dé salud y que se pueda fortalecer la atención primaria en salud, que muchos la confunden, tanto la atención primaria en salud como el primer nivel de atención. Algunos funcionarios yo los escucho y creen que la atención primaria en salud es lo mismo que primer nivel de atención. Entonces uno dice, bueno, ¿y en qué estamos? O sea, si hasta eso tan sencillito no lo entienden muy bien y las cosas están complicando. Mire, no hay medicamentos adecuados para los pacientes diabéticos, se están complicando en los hospitales, llegan ya con etapas terminales o con pies diabéticos que hay que amputarles y inhabilitamos a una persona que tiene 30, 40 años haciéndole una amputación porque no se tomaron las medidas sanitarias adecuadas para prevenir eso. Llegamos con pacientes hipertensos o pacientes con otras complicaciones debido a que no se dio el medicamento adecuado, no se cambió porque no se estudia. Las universidades tampoco hicieron su parte de hacer las investigaciones y decir, bueno, señores, miren, ya no sigamos dando este medicamento porque este medicamento no hace efecto, porque este medicamento nos trae complicaciones, este medicamento ya a nivel mundial ya no se está usando y se sigue usando en el país. Seguimos con el mismo cuadro básico desde hace 30, 40, 50 años. Y lamentablemente entonces hay dificultades para la salud del pueblo hondureño. Trato mal en los hospitales, trato mal y no hay medicamentos. Tenemos otra comunicación desde Colonia El Álamo, aquí en la capital de la República. Muy buenos días. Buenos días. Le escuchamos, adelante. Sí, buenos días. Un saludo especial y bendiciones de antemano. Fíjese que siempre he querido comunicarme porque yo personalmente estuve en tratamiento con el cardiólogo, tuve un problema de tipo nervioso y por la muerte de un familiar que vive en Estados Unidos y solo me tuvieron 3 días ingresada y después buscamos otro hospital fuera pues del Seguro Social, ¿verdad?, externo, y a pagar y sin condiciones de estar pudiendo pagar hospital privado, ¿verdad?, asistencia privada. Y bueno, pues gracias a Dios me he recuperado bastante, pero tengo también a mi hijo que me lo estaba viendo también un psicólogo y neurólogo en el Seguro Social, pero hace tiempo. Después me dieron otra cita y siempre de ir a ver cita, a buscar la cita, nunca podía lograr uno, porque como acaban de decir que los guardias nunca lo dejan entrar a uno, aunque no es que uno vaya tan grave de decir que no pueda caminar ni nada, pero estar haciendo larga fila y después que llegue al punto y le esté preguntando el guardia a qué va y que por qué viene, cuando fue la última cita que tuvo y que cuando le dieron la cita y que no sé qué. Hay que darle toda la explicación al guardia. También yo dejé de ir con el cardiólogo y con el psicólogo de mi hijo, está con depresión. A él tiene un problema de una operación que tuvo en el Seguro Social, se la hicieron por una fractura que tuvo jugando, ¿verdad? Y a él estaba trabajando en INSEP, otra cosa que no han arreglado nada de INSEP, pero eso no les compete también a ustedes, no pueden hacer eso, ustedes son de salud. Y puede ser otra ocasión también que reclame, porque a él me lo despidieron de la compañía estando incapacitado. Hemos dado vueltas y vueltas, otra cosa que yo también me puse mal viéndolo a él enfermo y aún así lo llevaba para que lo vieran, a ver si lo reasignaban de nuevo, aunque sea tal vez en otra área, porque él no debía haber perdido la asistencia médica y el seguro, pues el trabajo que se lo quitaron. Y yo le digo eso porque mi hijo también necesita, he querido llevarlo al Mario Mendoza y son largas filas también las que hacen ahí y mucha gente se queja. Yo miro en las noticias de que hay mucho
no hay medicamento, y hay demasiado pacientes que a veces se van a dormir ahí, vienen de lejos, que de considerar yo le puedo dar el cupo a otra persona que viene de lejos, y digo yo, tal vez Dios le da a uno y tal vez uno pueda conseguir medicamento por otro lado, pero hay que considerar también todas esas personas que vienen de otros lugares lejanos a dormir aquí a la calle o en condiciones de dinero, ¿verdad? Por falta de dinero vienen con lo justo. Y no es justo que en los hospitales no haya medicamentos y no lo quieran atender a uno. Yo quiero que regulen también el seguro social porque paga. Yo ya soy de la tercera, yo ya estoy jubilada y hasta ahora yo he tenido necesidad de poder asistir por la gravedad que le tuve por la muerte de mi sobrina. Y no me siguió atendiendo el médico, entonces yo he parado mi asistencia y mi medicamento. Yo lo estoy tomando si es que lo necesito o no, pero gracias a Dios yo lo pongo todo en las manos de Dios para ver si uno se recupera, y gracias a Dios estoy mejorando, pero necesito que me vea también otro médico el último examen que me hice de un electrocardiograma, porque yo no tengo dinero tampoco para el dinero que le dan a uno. La jubilación en las jubilaciones no le dan ni la tercera parte del sueldo que uno tiene, y eso es inaceptable, porque tanto tiempo que le da a uno a la asistencia para atender a los pacientes y todo, y que no lo tengan bien a uno cuando ya se retira. Si uno también necesita dinero, uno tiene hijos, pero no todo el tiempo tiene que estar atendiendo a los hijos. Tengo 2 hijos más también sin trabajo, entonces no me pueden dar. Si me dan a mí también, aunque ajustando, aunque sea un medicamento, yo me lo estoy tomando. Bien, continuamos en Canal 11. Antes de ir con las conclusiones, está en línea la doctora Montserrat Arita, quien quiere opinar al respecto sobre esta situación del dengue y la problemática en el sistema de salud en nuestro país actualmente. Buenos días, doctora. Bueno, muy buenos días, estimados. Un placer ver en este foro al doctor Rodas, un excelente pediatra que conocemos desde hace mucho tiempo, al doctor Ronnie Portillo, compañero de luchas en el Frente Universitario Unido Democrático, en el FUD de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Él como maestro en ese tiempo, nosotros como estudiantes, y al doctor Henry Andino, que fue colaborador incluso de la Coalición de Médicos en Acción de Honduras, y que ha muy bien asesorado a la misma Secretaría de Salud durante varios periodos. Bueno, el dengue es una enfermedad crónica, todos lo sabemos. Como crónico es el problema que tiene nuestro sistema de salud. Yo siempre les he dicho que el dengue tiene 3 columnas importantísimas que no hay que perder de la vista. Uno es el control vectorial, y lamentablemente se ha hecho muy poco control vectorial desde el gobierno anterior y se ha agudizado también en este gobierno. Eso obedece también a la falta de recurso humano en la Secretaría de Salud. Hay muy poco técnico en salud ambiental, muy poco auxiliar en salud ambiental, y lo peor del caso es que ya no se sigue formando este tipo de capital humano. La otra columna es la vigilancia epidemiológica, y la vigilancia epidemiológica viene fallando desde hace más de 10 años. Nosotros vemos que se emiten boletines epidemiológicos 2 semanas después. Se están reportando los casos de hace 2 semanas, y eso debería de ser más expedito. Necesitamos un sistema de controles que sea más efectivo, que sea en línea, que sea universal también para todo el país, que la información sea más efectiva al llegar incluso a la misma población. Y es un tema también de la otra columna que implica el dengue, es el tratamiento oportuno y el diagnóstico oportuno. Lamentablemente, ¿cómo se va a hacer diagnóstico oportuno y tratamiento oportuno si en nuestros centros asistenciales faltan, por ejemplo, reactivos para hacer exámenes de laboratorio? Entonces el médico se convierte en un médico clínico, pero un médico clínico no puede ver la evolución del dengue si no tiene un hemograma en sus manos. Y todavía tenemos
muchos establecimientos de salud que no cuentan con laboratorios. Y esto nosotros lo sabemos desde hace más de 10 años, desde que yo era estudiante de medicina, hace aproximadamente 18 años, antes de que yo fuera médico, se están viendo estas falencias de laboratorios en los establecimientos de salud y siguen vigentes. Hay otra situación también, créanlo o no, el dengue es un problema técnico y político. Técnico, ¿por qué? Porque está involucrada la academia, porque está involucrada la operatividad de una secretaría, la capacidad instalada de los establecimientos de salud para dar respuesta a la población. Pero también es un problema político, porque tiene que moverse a través de la gestión, no solo de la Secretaría de Salud, sino también de la Secretaría, de las alcaldías municipales, de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Esto es algo interinstitucional. Lamentablemente, el pueblo hondureño ha tenido siempre la misma historia en lo que se refiere a salud, pero no debemos conformarnos con eso. Hay que exigir más a quienes son nuestras autoridades y a quienes las personas han colocado en el poder como pueblo, no solo para que les represente, sino para que solucionen sus problemas. Yo les decía que un problema en educación, bueno, un problema en educación es terrible, pero puede esperar. Pero en salud un problema no puede esperar porque se convierte en víctimas, se convierte en muertes, se convierte en duelo. Y hay que ser en ese aspecto más expeditos, incluso como gobierno. Hay una gran deuda moral de este actual gobierno con el pueblo hondureño, porque este pueblo prestó un voto para que le respondieran a sus problemas de salud, de educación, de trabajo, de seguridad, de todo lo que usted quiera, hasta de equidad. Sí. Bueno, en este panel hay 3 médicos, no llevaron ninguna doctora. Para la próxima me invitan a mí. No, eso es broma. Les vamos a invitar, doctora, muchas gracias. Pero sí, el pueblo demanda más cariño, demanda más disciplina de nuestros gobernantes, demanda más amor del gobernante hacia el pueblo hondureño. Sí. Gracias, la doctora Montserrat Arita. Bueno, hemos llegado al final del foro La Entrevista. Un mensaje de conclusión rápidamente. Doctor Ronnie Portillo, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. La doctora Montserrat Arita, quien fue alumna nuestra en Introducción a la Clínica de Semiología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bueno, al pueblo hondureño yo les diría, bueno, miren, hay que poner de nuestra parte, porque no todo es responsabilidad de los gobiernos o del Estado de Honduras. Hay responsabilidad individual de cada uno de nosotros en tomar las mejores decisiones para evitar las enfermedades que se pueden evitar, y entre ellas el dengue. ¿Cómo puede evitarla usted? Eliminando los criaderos de zancudo. Eso ya es responsabilidad suya, no de ningún gobierno. La gente estaba acostumbrada a la dichosa fumigación, que es el rociado, que no se debe realizar porque no hay ninguna función que cumpla. La única forma es que usted controle los criaderos de zancudo. Responsabilidad del gobierno es facilitar el acceso de agua saludable, agua potable a la población, para evitar que la población tenga esos reservorios inadecuados, y de esa forma también involucrar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Facultad de Ciencias Médicas, Departamento de Salud Pública, que ha estado dormido más de 20, 30 años lamentablemente. Pero bueno, la idea es que el pueblo hondureño ponga de su parte también en la eliminación de criadores de zancudo, y que el gobierno y la academia ponga de su parte también ante un problema que nos está agobiando, no solamente como dengue, sino como un sistema de salud pública que está completamente deteriorado. Gracias, doctor Portillo. Doctor Henry Andino, gracias también siempre por acompañarnos aquí en Canal 11. Muchas gracias. La verdad es que cada vez que invitan siempre es un honor venir a este canal. Yo hubiese querido que este fuese el primer programa que hiciéramos de este tema, ¿no? Pero la verdad es que no es el primer programa. Ya se han hecho una buena cantidad de veces este programa hablando de un tema que de verdad siempre nos ha mantenido preocupados. Pero sí, yo voy a sumarme a los comentarios del doctor Portillo. La gente, la comunidad, la población es el mejor aliado que puede tener cualquier instancia gubernamental para luchar con una enfermedad como es la del dengue, ¿no? Si nosotros asumimos una de las más grandes responsabilidades que tenemos, que es nuestra propia salud,
entonces vamos a poder sí sumarnos positivamente a los esfuerzos que desde el gobierno se hacen para ayudar a prevenir este tipo de enfermedad. Pero yo no puedo ser indolente y ver en mi casa, tener criaderos, pensar, como bien decía el doctor Ronnie, que fumigando con un spray, matando a los que vuelan, yo voy a solucionar el problema. Si mientras mato a 100 que vuelan, tengo 200 en larvas que van a salir en 2 semanas a sustituir a todos los que yo he matado volando. Esa va a terminar de ser un círculo que nunca va a terminar si yo no voy a buscar esos criaderos, esos residuos de agua, esa forma de mal manejar el agua dentro de mi casa, para poder entender de que si yo cuido mi casa, libro a mi familia de la permanencia del zancudo, el dengue no va a tener oportunidad en mi casa. Y si eso lo hacemos varios, la comunidad entera no va a tener oportunidad el zancudo para sumar la enfermedad. Así que los animo a que de verdad tomen esta responsabilidad del autocuidado de su salud y hagan una realidad el cuidado de la familia y del entorno en el que vive su familia. Gracias, doctor. También gracias al doctor Ricardo Rodas por haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias. Me uno a los comentarios de mis colegas aquí presentes y siempre les digo yo a mis pacientes, la responsabilidad de su salud es suya. Para que usted tenga un adecuado manejo de su salud, tiene que informarse, educarse lo más que pueda, ¿verdad? Tomar decisiones en base a información adecuada. Ya hemos visto y hemos entendido que el Estado está faltando a su compromiso, es decir, a su responsabilidad, pero eso no nos exime a nosotros de faltarnos a nosotros mismos. Es decir, usted puede, como dijo bien el doctor, cuidar que en su casa no haya zancudos. Incluso yo le he llegado a decir a los pacientes, si usted tiene un vecino, porque siempre le echamos la culpa a otro, si su vecino tiene su patio lleno de cosas, pídale permiso y dígale, mire que yo tengo niños y no quiero que se me enfermen, yo le voy a ayudar, como para llamarle la atención, ¿verdad? Entonces son esfuerzos que podemos hacer individuales, pero vuelvo y repito, ahora que su niño tiene dengue en este momento, tome el sartén por el mango, manténgalo sin fiebre, manténgalo hidratado, no se preocupe si no come, ocúpese de que se hidrate adecuadamente y sobre todo manténgalo sin fiebre responsablemente, poniendo alarmas y dándole su medicamento a tiempo, mínimo 4 o 5 días. No crea que porque no tiene fiebre ahorita ya se curó. 4 o 5 días mínimo. Y para esto no necesitamos hospitales, no necesitamos eso, porque cuando ya un paciente llega a un hospital, ya lo dijo muy bien el del hospital escuela, el doctor, el paciente ya está grave. Pero es su responsabilidad que el paciente no se agrave, porque usted lo puede hacer en su casa. Cualquiera puede, no necesitamos ir a la universidad. Entonces yo los animo a que no hayan más muertes en este país por dengue. ¿Por qué? Porque podemos decidirlo y podemos hacerlo. Sí, gracias, doctor Rodas. También gracias por haber estado con nosotros y por supuesto también gracias al pueblo hondureño por estar siempre pendiente de Canal 11 y el foro La Entrevista. Que tengan un feliz miércoles.